Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo es el número 5 y vamos a hablar sobre las identidades trigonométricas. Este grupo está conformado por Nayeli Pacho, Douglas Quiroz, Pinargote Marilú, Quiñones María José, Quiroz Nicole y Olga Plaza. Quien les habla, Mel Paredes. El concepto de identidades trigonométricas, esta es una igualdad que vincula dos funciones trigonométricas y es válida en el dominio común o descartando los puntos que anulan alguna función en caso de ser divisor. Las funciones están ligadas por operaciones racionales y por potencias de exponente entero, aunque en algunos casos se recurre a la raíz cuadrada. Los ángulos se suman algebraicamente, se multiplican o se dividen por enteros positivos y luego actúan como argumento de alguna función. A continuación, un ejemplo. Sabiendo que tangente del ángulo alfa es igual a 2 y que 180 grados menor al ángulo alfa menor 270 grados, calculantes razones trigonométricas en el ángulo alfa. Entonces, para la solución, obtenemos las demás funciones trigonométricas evaluando en dicho ángulo. Empezaremos por secante del ángulo alfa, ya que podemos obtener directamente de tangente del ángulo alfa. Entonces, este nos quedaría, como podemos observar del lado izquierdo, nos quedaría secante al cuadrado del ángulo alfa, que es igual a 1 más tangente al cuadrado. Como siguiente, nos quedaría secante al cuadrado del ángulo alfa, que esto es igual a 1 más 4. Entonces nos quedaría secante al cuadrado del ángulo alfa, que esto es igual a 5. Entonces como resultado nos quedaría secante del alfa, que esto es igual a más menos raíz de 5. Entonces del lado izquierdo nos quedaría, obtenemos el sin el del ángulo alfa y este es el cosecante del ángulo. Al igual que el secante del alfa, se tiene que el seno es negativo para el cuadrante en el cual está definitivo el ángulo alfa. Así que nos quedaría tangente del ángulo alfa, que es igual a sin alfa entre coseno de alfa. Entonces esto es igual a 2 igual a sin alfa entre negativo raíz de 5 entre 5. Entonces esto nos da un resultado de negativo 2 raíz cuadrada de 5 entre 5, que esto es igual a sin ángulo alfa. Así ya obtuvimos sin en ángulo alfa. Entonces ahora notemos que cosecante del ángulo alfa, que es igual a 1, es raíz cuadrada de 5 entre 5, que esto es igual a en negativo 5 entre 2 raíz cuadrada de 5, que esto nos da el resultado de negativo raíz cuadrada de 5 entre 2. Entonces, por último, obtenemos la cotangente alfa, que esto nos queda con cotangente de alfa, que esto es igual a 1, entre tangente del ángulo alfa, que esto nos da un resultado de un melo. Las razones trigonométricas. Se dice que las razones trigonométricas de un ángulo son las razones, de un ángulo A, son las razones obtenidas entre tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por un cociente de tres lados A, B y C. Sería seno A es igual a uno de los ángulos del triángulo rectángulo. Como ejemplo tenemos el seno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto, que sería igual a A, y la hipotenusa. Como ejemplo tenemos igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, quedando igual a A sobre C. Tenemos el coseno, se define como la razón entre el cateto continuo y cateto adyacente, que es igual a B, y la hipotenusa, que es igual a C. Tenemos coseno es igual a cateto continuo sobre hipotenusa, que es igual a B sobre C, y la tangente, que es la razón entre el cateto opuesto A y el cateto continuo o cateto adyacente, que es igual a B. Tenemos tangente igual a cateto opuesto sobre cateto continuo, que es igual a A sobre B. Gracias. Las funciones trigonométricas. Tenemos que el seno del ángulo es igual a Y, coseno del ángulo es igual a X, en radio de hipotenusa igual a 1. Cateto adyacente X, cateto opuesto Y respecto al ángulo. Tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, por lo tanto el ángulo no es igual a pi sobre 2, más pi k para constante que pertenece a los números enteros. Cotangente del ángulo es igual al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, donde ángulo no es igual a pi k para constante que pertenece a los números enteros. El secante del ángulo es igual a 1 sobre el coseno del ángulo, donde el ángulo no es igual a pi sobre 2 más pi k, donde pertenece a los números enteros. La cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo, donde el ángulo no es igual a pi k.
para la constante que pertenece a los números enteros. Identidades de suma y de diferencia de ángulos. Pueden demostrarse según la fórmula de Euler o mediante la proyección de ángulos consecutivos. La identidad de la tangente surge del cociente entre coseno y seno y las restantes de la recíproca correspondiente. Para comprobar, seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta, hace falta sustituir las relaciones trigonométricas del dibujo construible, donde tenemos que dB sobre dA es igual a EF sobre EA, que multiplica a EF por AD, sobre AD, más AF sobre AE, que multiplica a ADF sobre DA. Simplificando AD y sacando factor común, AF sobre AE queda dB es igual a AF sobre AE, que multiplica a EF más FD. Como EF más FD es igual a ED, tenemos que dB sobre DE es igual a AF sobre AE. Ok, ahora hablaremos sobre las fórmulas de reducción de potencias. Estas se obtienen al resolver la segunda y tercera versión de las fórmulas de coseno del ángulo doble. Tenemos que para el seno será igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Para el coseno será 1 más coseno de 2x sobre 2. Y para la tangente será 1 menos coseno de 2x sobre 1 más coseno de 2x. En términos generales de potencias de seno del ángulo o coseno del ángulo o de x, las identidades son ciertas y pueden ser obtenidas utilizando la fórmula de Moivre, la fórmula de Euler y el teorema de binomio. Bueno, ahora vamos a explicar un ejercicio que nos pide hallar el x a la cuarta, pero quitando lo elevado. Entonces, primero tenemos que aplicar la fórmula de reducción de potencia a la función trigonométrica. Hay que darse cuenta que el valor de la x es 4, entonces, por ende, va a ser igual a seno de 2x por 2. Esto debido a que la reducción es de x a la cuarta. Entonces, se debe aplicar la fórmula del seno dos veces. Nos va a quedar de la siguiente manera. Entre paréntesis, nos va a quedar 1 menos coseno de 2x sobre 2, y esto elevado al cuadrado, y va a ser igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2, multiplicado por 1 menos coseno de 2x sobre 2. Luego lo que haremos será multiplicar el numerador. Nos va a quedar de la siguiente forma. 1 menos coseno de 2x más coseno al cuadrado de 2x sobre 4 va a ser igual a 1/4, y entre paréntesis 1 menos 2 coseno de 2x más coseno al cuadrado de 2x. El tercer paso que vamos a hacer es aplicar la fórmula de reducción de potencia otra vez, ya que, como les dije anteriormente, se va a aplicar dos veces. Entonces nos va a quedar igual a 1 más coseno de 2, entre paréntesis 2x, sobre 2, y eso va a ser igual a 1 más coseno de 4x sobre 2. Eso va a ser igual a 1/4, y entre paréntesis 1 menos 2 coseno de 2x más coseno al cuadrado de 2x igual a 1/4. Luego, esto va a multiplicar a 1 menos 2 coseno de 2x más, entre paréntesis, 1 más coseno de 4x sobre 2. Lo último, lo que haremos será simplificar para tener el resultado, es decir, vamos a simplificar primero. Y nos va a quedar 1/8, entre paréntesis 2 menos 4 coseno de 2x más 1 más coseno de 4x. Y después lo que haremos será agrupar términos semejantes. Nos va a quedar de la siguiente manera. 1/8, y entre paréntesis 3 menos 4 coseno de 2x más coseno de 4x. Paso de producto a suma. Puede probarse usando el teorema de la suma para desarrollar los siguientes miembros. Aquí tenemos unas cuantas fórmulas que son seno de x, seno de y viene siendo igual al coseno entre paréntesis x menos y, cierro paréntesis menos coseno, abro paréntesis x más y, todo esto sobre 2. Tenemos lo que también es el coseno de x y coseno de y. Tenemos coseno x más y más coseno, abro entre paréntesis x menos y sobre 2. Lo que esto de aquí diferencia viene siendo el signo, ya que en la fórmula de los senos el signo viene siendo negativo y en las fórmulas de los cosenos el signo viene siendo positivo. Aquí tenemos otra, seno de x, coseno de y, viene dando seno, entre paréntesis x más y, cierro paréntesis más seno, abro paréntesis x menos y sobre 2. Y en la coseno de x por seno de y, tenemos seno x más y, pero aquí cambiamos el signo, viene siendo menos seno x menos y sobre 2. En esta fórmula, tanto del producto de seno de x con coseno de y, utilizamos el signo más, y en el coseno de x con el seno de y utilizamos el signo menos. Dice aquí, demostración. Y en la demostración tenemos el coseno de x por coseno de y, que viene dando coseno de x más y más coseno de x menos y sobre 2. Sabemos por el teorema de la suma y la resta que
tenemos coseno de x más menos y, que es igual coseno de x por coseno de y, más menos seno de x por el seno de y. Esto quiere decir que hay dos maneras diferentes de escribir esta fórmula que tenemos aquí, ya sea con el signo más o con el signo menos. Si tomamos la ecuación número 1, que vendría siendo coseno de x más y igual al coseno de x por el coseno de y, menos el seno de x por el seno de y, vendríamos, vamos a despejar lo que es coseno de x con coseno de y nos quedaría que coseno de x por el coseno de y viene dando igual al coseno de x más y más el seno de x por el seno de y. Ya, yo les voy a hablar sobre el teorema del seno. El teorema del seno relaciona proporcionalmente los lados y los ángulos de un triángulo. Este enuncia que cada lado de un triángulo llamado A, B y C es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Estos pueden ser alfa, beta, gamma, entre otros. Bien, el teorema del seno consiste en armar parejas y construir fracciones. Prácticamente a cada lado le corresponde un ángulo y con este es el que se va a formar las parejas. Esta ley implica que el resultado de cada pareja va a ser el mismo. Pues bien, tenemos unas fórmulas de las que les voy a hablar. La parte superior, o sea, el nominador sería en los lados, como les decía, el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, si nos centramos en el lado A, nos damos cuenta que el ángulo que está directamente proporcional sería el que está escrito en letras mayúsculas, que sería el A, y así sucesivamente. El lado B está proporcional al ángulo B, o también llamado beta, y el C al gamma. Este es un ejemplo. Como nos damos cuenta, tenemos un triángulo en el cual hay unos datos. Hay ciertos datos que ya nos brinda el enunciado y otros que tenemos que encontrarlos. Entonces, la fórmula es la misma. Tenemos A sobre el seno de alfa, B sobre el seno de beta y C sobre el seno de gamma. Entonces, dentro del triángulo tenemos que, o sea, no tenemos el valor de A, colocamos A como tal. El seno de alfa tampoco lo tenemos, también lo colocamos como parte del ejercicio porque tenemos que encontrarlo. El lado B lo escribimos y del lado B, o sea, el ángulo que está directamente proporcional al mismo es el seno de 75 grados. Entonces, después tenemos que en el lado C nos da un dato que es 10 centímetros y el ángulo que está directamente proporcional es de 38 grados. Esto significa que hay ciertos datos que tenemos que encontrar. De tal forma que, bueno, pues la parte de los ángulos es fácil porque si decimos que los ángulos internos de un triángulo tienen que hacer la sumatoria de 180 grados. Siendo así, tenemos que 75 más 38 grados son 113 grados. O sea, con los datos que ya nos han dado. Y adicional a eso, hacemos la resta de 180 menos 113 y eso nos da 67 grados, que ese sería el ángulo alfa. Una vez obtenidos los ángulos, vamos a proceder a calcular el valor del ángulo, perdón, del lado B. Colocamos B sobre el seno de 75 grados igual a 10 por el seno de 38, despejamos B, colocamos el 10 que multiplica el seno de 75 grados sobre el seno de 38 grados, aplicando esto en la calculadora y resolviendo la operación nos da un resultado de 15.689 centímetros. Este sería el valor del lado B y lo mismo se hace con el lado A. Entonces allí ya hemos encontrado los valores que teníamos en incógnita. El siguiente, por favor. Una relación a un lado del triángulo con los otros dos y el ángulo que forman estos. El teorema del coseno enuncia que el cuadrado de un lado, cualquiera de un triángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes, elevado al doble producto de cada uno de ellos. Entonces, lo que tenemos allí prácticamente es, por ejemplo, el lado A al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los lados restantes, que sería B al cuadrado más C al cuadrado menos 2, el producto del mismo, o sea, B por C, por el coseno del ángulo A, que es el que está directamente proporcional. Y lo mismo se aplica en los lados B y C. Aquí también tenemos un ejemplo en el que solo nos toca encontrar el valor del lado A y aplicamos la fórmula. Entonces aquí lo único que hacemos es reemplazar valores y encontramos aquí donde A al cuadrado va a ser igual a 42.6 y calculando el cuadrado, sacándole la raíz cuadrada de 42.6 sería 6.53 centímetros. Y encontrando el valor del ángulo, hacemos lo mismo del ejercicio anterior. 40 más 80, que serían 120 grados, y a 180 le restamos 120, y el valor sería 60. Teorema de la tangente. El teorema de la tangente relaciona las longitudes de dos lados de un triángulo con las tangentes de los dos ángulos opuestos a esto.
Este teorema enuncia que la razón entre la suma de dos lados, sean A, B o C, de un triángulo y su resta es igual a la razón entre la tangente de la media de los dos ángulos opuestos a dichos lados y la tangente de la mitad de la diferencia de estos. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. El problema dice, si en un triángulo ABC el ángulo A es igual a 90 grados, el ángulo B es igual a 30 grados, si el lado opuesto al ángulo A es de 5 centímetros, encuentre el valor del lado opuesto al ángulo B. Aplicando la resolución del ejercicio con la fórmula general del teorema que dice que A menos B sobre A más B es igual a la tangente de los ángulos A menos B sobre 2 sobre la tangente de los ángulos A más B sobre 2. Con los datos que ya nos da el problema que dice que este es el lado opuesto al ángulo A, valen 5 centímetros, se lo reemplaza en la fórmula y queda 5 menos B sobre 5 más B es igual a la tangente del ángulo A, que son 90, menos el ángulo B, que son 30, y esto dividido para 2. Lo mismo es la tangente de 90 más 30 sobre 2, lo que nos da un resultado de que 5 menos B sobre 5 más B es igual a la tangente de 60 sobre 2 sobre la tangente de 120 sobre 2, dándonos como resultado 5 menos B sobre 5 más B es igual a la tangente del ángulo de 30 sobre la tangente de 60. En resolución nos queda que la tangente del ángulo de 30 es igual a la raíz cuadrada sobre 3 y la tangente de 60 es igual a la raíz cuadrada de 3. Para poder resolver este problema de aquí se aplica un artificio matemático que es la racionalización. Se multiplica por la raíz cuadrada que está en el denominador. Entonces, la raíz de 3 pasa a multiplicar al denominador y lo mismo con el numerador. Raíz de 3 sobre 3 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3, lo que nos da el resultado de que la raíz de 3 por raíz de 3 es igual a la raíz de 9 y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces nos queda 3 sobre 3. Lo mismo ocurre acá. Raíz de 3 por raíz de 3 es igual a la raíz de 9 y raíz cuadrada de 9 es igual a 3. En resolución 3 sobre 3 es igual a 1. Nos queda que 5 menos B sobre 5 más B es igual a 1/3. Se despeja, lo que está multiplicando en un lado lo que está dividiendo en un lado pasa al otro lado a multiplicar y así lo ocurre en el otro miembro. Entonces nos queda que 3 multiplica a 5 menos B y 5 más B pasa al otro lado a multiplicar, dándonos con resultado que 3 por 5 son 15 y 3 por menos B es igual a menos 3B. Y 1 por 5 son 5 y 1 por B es igual a B. Resolviendo esta ecuación con una incógnita nos queda que 15 menos 3B es igual a 5 más B y se pasan los números a un miembro y los literales a otro miembro. Lo que está restando pasa a sumar y lo que está sumando pasa a restar. Nos queda que 15 menos 5 es igual a 10 y 3 menos 3 que pasa acá a más 3 queda más el B sería 4B. Y 10 entre 4 es igual a 2.5, lo que nos da por resultado que el lado B es igual a 2.5 y esa es su medida de este cateto.